Presentamos el programa de la Federación para la Paz Universal, un programa que promueve una cultura de paz aquí en nuestro país y a nivel internacional, en la dirección del doctor Trevoredo Archons, en la voz en off Melissa Sandoval y en la conducción de María Elena Rivero y Jaime Fernández. ¿Qué tal, amigos oyentes de la plataforma digital de Radio Moderna, Radio Papá, y también conectados con las páginas de la UPF Perú? Hoy, 17 de noviembre, otra edición más de la UPF Perú, y hoy tendremos como invitado, por supuesto, a otro gran personaje, al señor Segundo Valentín Valladares Melgar, licenciado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Facultad de Humanidades, especialidad Filosofía e Historia. El tema que vamos a tratar hoy día en el programa es el papel de las empresas en la construcción de un mundo de paz. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Hola, María Elena Rivero, muchas gracias. Gracias por nuestro invitado, al licenciado Valentín Valladares Melgar. Primeramente, queremos invitarle para sus saludos de los amigos de Radio Moderna, Radio Papá y por los embajadores para la paz. Adelante con sus saludos. Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos. Agradecer de una manera especial a el equipo siempre periodístico de la Federación por la Paz, ellos siempre con los temas muy controversiales del momento y de alguna manera, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, creo que la información es sumamente importante para poder contribuir en este gran objetivo que tenemos como embajadores, que es la paz universal. Antes de iniciar este tema, quiero hacer un pequeño preámbulo. En el mes de febrero, contarle un poco a los amigos de nuestros oyentes que nos escuchan, nos están viendo por la plataforma virtual de la UPF y por Radio Moderna, Radio Papá. En el mes de febrero de este año, justamente cuando se inició la pandemia en Corea del Sur, hubo un gran mega evento, la Cumbre Mundial, donde participaron más de 500 líderes de todo el mundo. En esta ocasión se fundó varias organizaciones. En una de ellas está la Organización Internacional para la Paz y el Desarrollo Económico, de la cual vamos a hablar hoy día acerca del papel de las empresas en la construcción de un mundo de paz. Y justamente, ¿no?, contarle a los amigos que ahí en la cumbre todas las conferencias de las diferentes organizaciones se basó bajo el principio de la interdependencia, prosperidad mutua y valores universales, ¿no? Entonces, ahora queremos preguntar aquí al licenciado, quien él estuvo presente representando a los embajadores para la paz de la UPF Perú en esta Cumbre Mundial de Corea. Licenciado Valentín, ¿qué significa usted vivir con el principio de interdependencia, prosperidad mutua y valores universales? Bien, bueno, quiero hacer a modo un poquito de preámbulo. En verdad, esta cumbre fue sumamente muy importante, toda vez que congregaron grandes líderes empresariales, y desde ya era pues sacar ese modelo de liderazgo empresarial bajo los principios de la Federación, que es la interdependencia, prosperidad mutua y los valores universales. Esto implica generar una cultura de interdependencia. Si bien es cierto que enfocar el tema de la interdependencia es en donde un ser humano, o las personas que generan cierta riqueza, hacen el trabajo compartido, ¿no? Hacen las ganancias o los logros, es una riqueza compartida, ¿no? Y eso de alguna manera permite que en sociedad vivamos en una comunidad y de esa manera vamos contribuyendo a la paz. Esto de interdependencia nos va a llevar a hacer la prosperidad mutua. Si bien es cierto que las empresas van creciendo y de la vez también van generando sus liquidez o sus ingresos, qué interesante es vivir una cultura de paz en donde esos ingresos sean compartidos, que la sociedad en estos tiempos que estamos viviendo necesita mucho más como una alternativa, si se diría así, es una propuesta de alternativa, que las empresas contribuyan a esta pacificación mundial y sobre todo haciendo la vida un poquito más cómoda o tratando de ver que la vida de la sociedad, desterrando un poco lo que es el desequilibrio o desterrando un poco lo que es la injusticia social. Hoy, en estos momentos, vivir en interdependencia es una cultura sumamente, urge tener esa independencia en nuestro país. Ya las culturas lo han demostrado, los países, las grandes empresas,
Por eso es que aquí en la cumbre mundial estos grandes líderes plantearon eso, ¿no? Buscar la justicia, buscar la equidad, buscar el bien común, ¿no? Y qué bonito es ver, vivir en una armonía y que la sociedad avance y cambie, ¿no? Para beneficio de toda la humanidad. Licenciado Valentín, las empresas que se han reinventado, que son muchísimas, no sé, aquí cerca de mi casa, locales fabulosos de gimnasios que los han cerrado y ahora son bodegas, restaurantes que ahora venden verduras, ¿no? Entonces, y hay muchos negocios que han cerrado definitivamente. En este caso, las empresas que se han reinventado deberían de tener mayor apoyo del gobierno. Precisamente estuve hace poco en la 15ª cumbre de comercio exterior y donde hubieron panelistas, tanto peruanos como extranjeros, y tocaron ese punto muy importante, ¿no? De ver de qué manera la gobernabilidad de los gobiernos contribuyen a estas empresas o a estas microempresas o a aquellas personas que se van reinventando, ¿no? Si bien es cierto que en el país más del 70% se vive en informalidad, y eso un poco se debe a que el Estado no le da la oportunidad a poder un poco formalizarse o darles por ahí algún insumo de capitales, sobre todo en estos tiempos. Muchas personas tienen que verse sus propios recursos para poder salir adelante en estas empresas. Entonces, sabemos que muchas personas han cambiado de giro, han dejado de operar en algunos rubros, de repente en algunos sectores, pasando del sector industria o pasándose al sector comercio, y de pronto cerraron capitales, se quedaron sin liquidez, tuvieron que dejar sus locales, incluso que los alquilaban, otros han tenido que vender sus propias máquinas por ahí. Entonces, el Estado en sí es el gran reto del Estado que tiene que asumir un poco, de repente quizás llegando a conversaciones con las empresas financieras para poder proveer más de capitales. Si bien es cierto que se sacó el programa de Reactiva Perú, pero lamentablemente no alcanzó para todas las empresas. ¿Por qué? Porque muchas empresas no alcanzaban el estándar que pedían los bancos. Te pedían un requisito por aquí, te pedían una cosa por allá, te exigían otras cosas, de tal manera que no tuvieron ese acceso, ¿no? Y por ahí se ve un poquito de ingratitud del Estado, o tal vez la voluntad política, manejarlo un poco más. Imagínense que incluso tener un registro de microempresarios o de empresas que puedan dar insumos y poder sacar adelante a las personas que se quedaron, que lo perdieron todo. Pero aún así nosotros los peruanos somos fuertes, somos creativos, yo sé que de alguna manera van reinventándose, van sacando las posibilidades para salir adelante, pero sí el Estado, yo particularmente le puedo decir, nos dio la espalda a muchos microempresarios. Nuestro super invitado del día de hoy, el licenciado en Educación en la especialidad de Filosofía e Historia, segundo Valentín Valladares Melgar, con quien nuestros conductores están tratando el tema, el papel de las empresas en la construcción de un mundo de paz. Hoy en nuestro programa también queremos aprovechar para saludar a nuestros seguidores, a todos aquellos que en estos momentos le están dando like a la entrevista del día de hoy. Muchos me gustas, muchos me encantan. Gracias, queridos amigos. Saludamos en especial a Teodora Álvarez, Miguel Ángel Matos, Teresa Otiniano, Luis Miguel Benítez, Eduarda Niño, Josué Cosio, Jimmy del Castillo y al reverendo Víctor Calderón. Continuamos. Muy bien, licenciado Valentín. En la cumbre mundial que hubo en Corea del Sur en febrero de este año, la cofundadora de la UPF, más conocida como la Madre de la Paz, ella pronunció unas palabras muy importantes en el tema de los empresarios, porque se inauguró allí, ¿no?, la Asociación Internacional para la Paz y el Desarrollo Económico, ¿no? Ella dijo a los representantes de más de muchos países: miramos alrededor del mundo y vemos una miseria indescriptible. Ella pregunta: ¿qué haremos de aquí en adelante? Sabemos nosotros, licenciado, que estamos viviendo en un tiempo muy difícil por la pandemia. Muchas empresas han cerrado, han quebrado, han tenido que reducir su personal. Pero sin embargo, en esta cumbre de Corea se tocó un tema muy importante que es la coprosperidad o prosperidad mutua, ¿no?, donde todos deben participar. La pregunta sería, licenciado,
¿cuál debería ser la actitud del empresariado con respecto al bienestar de sus trabajadores? Por ende, a la sociedad y también al mundo. ¿Cuál debería ser esa actitud con respecto a sus trabajadores? Bueno, primeramente asegurar que, bueno, de alguna manera el trabajador, si bien es cierto que el simple hecho de estar en una empresa es por necesidad, tiene sus necesidades de cubrir sus gastos familiares o atender algunas necesidades que tenga. Entonces, el empresariado siempre tiene que ver, ¿no? Una filosofía, por ejemplo, de ellos es el acumulativo que tenga de sus ganancias, tratarlo de ser compartido con sus trabajadores. Este es el momento en que las empresas tienen que salvaguardar a sus trabajadores. Muy pocos lo hicieron, muy pocos llegaron a ese nivel de salvaguardar, porque de todas maneras si se quedaba, cerraba, de repente se quedaba sin liquidez, tenía que reducir el personal, dejar de desempleado a sus trabajadores. Entonces ahí viene el espíritu o la cultura de prosperidad mutua. Hacer el ingreso compartido. Yo escuché hace poco un gran empresario en donde él tuvo que, él mismo, deshacerse de sus propios ingresos, de sus propios capitales que tenía para compartirlo con sus trabajadores. Toda vez que este momento de la pandemia que nos tocó vivir, la crisis afectó a todos, al empresariado y a los trabajadores. Entonces, en ese sentido, pienso que es algo recíproco, porque si uno tiene fe en que como empresario va a salir adelante, va a prosperar, va a pasar esta valla, de alguna manera quienes están ahí, quienes forman parte también de este trabajo son los empleados, son los trabajadores. Entonces no podemos dejar desamparados y de alguna manera pues darle de espalda o abandonar a sus trabajadores. Yo cuento por experiencia propia porque yo también soy microempresario, dirijo una empresa que es una empresa educativa, y donde tuve que incluso reunirme con mi personal y tomar decisiones con ellos, en donde era una decisión firme, histórica para la empresa que tenemos. ¿Lo cerramos o continuamos? Si continuamos, continuamos cargando con ello, pero a la vez, lo poco que pueda haber ingresos se comparte con los trabajadores. Es una prosperidad mutua, de tal manera que solidarizarse con tus mismos trabajadores, incluso sabiendo que hay trabajadores, yo tengo trabajadores que tienen conmigo 20 años en la empresa, y bueno, pues sentirme en ese sentido, dejarlo desamparado, sin ningún apoyo ni un respaldo, para mí era muy doloroso, hasta tuve que, se me quebró ahí ponerme a llorar, dije, mi empresa no va a fracasar, mis trabajadores menos, pero sí llegamos a un acuerdo mutuo, tratamos de ver la forma como salir adelante, y ahí estamos, no cerramos la empresa como muchos que incluso en el Perú llegaron a cerrar, y ahí vamos, y vamos trabajando, vamos batallando, y sé que vamos a salir adelante, y en el momento que la empresa vaya enrumbando, vaya tomando el rumbo y posicionándose en el lugar, sé que estas ganancias, esta liquidez y todo lo que tenga va a ser compartido con mis propios trabajadores, porque sé que ellos se han sacado adelante y vieron en los momentos. Bien dice uno, tu trabajador está en los momentos buenos, de prosperidad, de bonancia, o también en los momentos que puede haber algún quiebre en las empresas, ¿no? Efectivamente, a veces el empresario pues tiene muchas ganas de contar con todo su personal, ¿verdad? O sea, no dejarlo sin trabajo. Hemos tenido oportunidad de hablar con algunos embajadores que tienen también negocios y que han mantenido a todo su personal haciendo muchos esfuerzos para no despedir a ninguno. Como también pues hay personas que han tenido que reducir a su personal porque a veces el dinero no alcanza, ¿no? El gobierno no nos está apoyando a los microempresarios como debería de ser. No existen los préstamos de Reactiva Perú, muchos problemas. Ahora no solamente se basan en esto los empresarios, también en los pagos de los locales, la luz, el agua, los teléfonos que ahora están cobrando de manera excesiva y que los empresarios tenemos muchísimos problemas. Esperemos que más adelante de eso también trate el gobierno. No sé si hay algún comentario acerca de los pagos de los servicios para los empresarios, porque muchos locales han permanecido cerrados durante meses, sin embargo viene una deuda, ¿no? Sí, pienso que acá el impulso, si bien es cierto que nuestro país ha pasado por la primera, segunda, tercera y cuarta fase que está reactivándose, pero hay algo también importantísimo que juega un rol muy, digamos, que debe ser esa cultura de prosperidad o de interdependencia, es las financieras. Las financieras también tienen que involucrarse en esto, ¿no?
tratar de ser un poquito más flexible con los créditos, tratar de ser un poco más, de repente, bueno, ver los subsidios del Estado también para ver cómo hacemos que el empresariado o el microempresario en el Perú pues también vaya enrumbándose, ¿no? Que no se venga al fracaso. Hay que tener en cuenta que el gobierno, si bien es cierto, tiene sus presupuestos, él ha venido auxiliando sus subsidios, sus apoyos, los bonos, pero de alguna manera también ver respecto a los servicios que las empresas tienen que ver. Yo incluso hasta alquilaba local, yo he tenido la suerte de tener que dejar un local, no obstante que el dueño incluso llegó a un acuerdo conmigo, cobrar el 50% de los alquileres. Muy bien, magnífico, ¿no? Es una forma como te va ayudando. Pero el banco, el financiero, no lo es así. O sea, ve un poco también de ingratitud de parte de las financieras y no ponerse en el zapato de los microempresarios. Esa es la falta de empatía, ¿no? La falta de empatía de parte del empresariado que hay o de parte de las financieras. Entonces, por ahí un poco como que también el gobierno un poquito no maneja esas leyes que tienen que ser el Congreso, por lo menos tratar de ver, ¿no? Hubieron proyectos, tratar de ver con respecto a los créditos, esas cosas, pero nada concreto, o sea, todo está en letra muerta y la cosa es que tiene que ser concreta, una ley así. Hacer como, incluso hemos tenido, y no sé si me permite hacer un pequeño paréntesis, hemos tenido problemas con esto de los bonos por falta de administración y de logística, falta de control. Es lo mismo pasa con las microempresas. El Estado exactamente no tiene un registro exacto de todas las empresas, cómo está la situación de las empresas, toda vez que somos el motor también que impulsamos al desarrollo de nuestro país. Eso generamos empleo, ¿no? En el caso de educación, por ejemplo, le resta un gasto al Estado, ¿no? Tratar de dar el servicio educativo privado, le estamos restando al Estado un gasto, pero aún no obstante a eso nos ha dado totalmente la espalda. La educación, el sistema de los colegios privados, una ingratitud total. Del Estado, de las empresas privadas, financieras. Entonces, por ahí vemos como que, bueno, ahí vamos sobresaliendo, pero veo bastante, digamos, indiferencia. Esa es falta de cultura, falta de empatía, falta de esa cultura de la interdependencia. Tenemos que darle duro acá en nuestro país, sobre todo en el empresariado. El gobierno debe hacer ese trabajo, ¿para qué? Para ir generando esa cultura de interdependencia en los agentes que impulsan el motor productivo de nuestro país y a la vez también viendo la prosperidad mutua. Sé que no es tan difícil, es cuestión de cultura, es cuestión de ir un poquito sensibilizando esto, involucrando también a todos los agentes, todos los movimientos. Qué bueno que Radio Moderna es un medio que impulsa bastante, trabaja mucho en lo que es ver temas controversiales, y eso es diría que hacer una campaña masiva para tratar de ver este tema de la cultura de interdependencia. Se ve en todos los sectores: educación, salud, empresa, comercio, industria, pesquería, agricultura. O sea, es un tema global, como lo dijo el reverendo Sun Myung Moon. La paz mundial no puede ser efectiva mientras no existe el amor en la humanidad. Y eso es lo que nos está faltando: el amor en la humanidad, el amor en la sociedad, en el amor en el empresariado y todo lo que tenga que ver con la gobernabilidad también. Si bien es cierto, yo sé que las autoridades, los entes gubernativos tienen centrados en temas, pero no descuidar la parte humana, la parte sensible, que es fundamental, ¿no? María Elena y Jaime, a esta altura del programa queremos invitar a todos nuestros amigos al tercer Rally de la Esperanza, que se realizará este 21 de noviembre a las 7:30 de la noche, horario Perú. Este evento es organizado por la UPF Internacional con el objetivo de construir un mundo unificado y pacífico. Para participar del Rally de la Esperanza, pueden inscribirse gratuitamente al siguiente link: bit.ly/Rally de la Esperanza, y seguir nuestra transmisión desde Corea por rallyofhope.org/es. Tercer Rally de la Esperanza. Los esperamos. Nuestros fundadores de la UPF, efectivamente, ellos reconocen también, licenciado, sobre el papel de los empresarios en la construcción de un mundo de paz, próspero y pacífico. De esta manera, ¿no? Entonces, hay toda una filosofía, y justamente en esta cumbre mundial en Seúl, en Corea, organizado por la UPF Internacional, tocó esta filosofía como un principio rector, que no solamente para la vida de nosotros los seres humanos, sino específicamente
en las conferencias exclusivas para los empresarios, para la parte económica. ¿Cómo deben manejarse, licenciado, las empresas para que puedan cumplir eficientemente ese rol tan importante que tienen en la construcción de la paz duradera? O sea, ¿cuál es ese tipo de filosofía de vida que deben tener? No sé si me permiten, tengo una pequeña, quiero compartir este día con ustedes un pasaje bíblico, porque todo esto también involucra a la parte espiritual, la parte humana, ¿no? Y tengo un texto que quiero compartir, lo que es Primera de Timoteo 6, 17, 19. Y bien claro, textualmente nos dice, ¿no? Enseñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que se confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Sigue el 18 y dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con los otros. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Y esto encaja mucho lo que dice los principios rectores, la filosofía netamente de la UPF CESA, ¿no? La filosofía es trabajar bajo ese principio, crear un mundo global de paz, pero asegurando una paz verdadera, sobre todo que sea sostenible, porque a veces nos preocupamos ahorita, por ejemplo, sabemos que, bueno, ahorita una de las grandes preocupaciones del Banco Mundial, que también hace poco ha celebrado un seminario muy interesante sobre esto, se preocupa mucho porque nos dice, nos plantea que antes de la pandemia, los factores fundamentales que llevaban a la extrema pobreza era el problema climático, ¿no? El problema del medio ambiente y los conflictos que habían entre los países. Por ahí arrastraba un poco la extrema pobreza en el mundo. Pero hoy en día, con este problema de la pandemia, se suma un factor más y estiman que para aquí del 2020 la pobreza extrema en el mundo puede llegar de 88 a 115 millones de extrema pobreza. Es decir, de cada 6 niños, 1 va a ser pobre. Y ese niño está careciendo de servicios básicos, sumados a esta educación que estamos llevándola a un mundo de la virtualidad, en donde ellos tienen carencias, una brecha abismal en lo que es, uno, no tienen internet, no tienen los factores importantes, las herramientas tecnológicas. Nuestro propio país está pasando ahorita eso, que lo quieran de alguna manera por ahí de repente disfrazarlo de alguna manera, pero en el país existe esa misma situación. Entonces, yo pienso que aquí es el llamado a esa filosofía de los fundadores, tanto el reverendo Sun Myung Moon como la Madre de la Paz, la Madre Luna, engloba todo esto, ¿no? En estos tiempos de pandemia nos llama a esa reflexión y a hacer efectiva esa filosofía. La Madre Luna nos dice, el amor verdadero es el amor de Jesús, y ese Jesús, ¿cuál es el amor de Jesús? El amor que lo practica y lo pone como filosofía del principio del embajador de la paz, es dar sin medida, sigues dando, y cuantas veces tú das sin tener en cuenta que has dado. Solo así eliminaremos el egoísmo y puede haber una verdadera paz. Eso es lo que nos falta muchas veces, es involucrarnos en esa filosofía. Y un poquito más allá nos dice el reverendo Sun Myung Moon cuando nos habla de que en el océano está asegurada la paz del universo. ¿Cómo lo plantea? Nos dice, bueno, un agricultor y un ganadero necesita el terreno, los insumos, la agricultura, pero sin embargo tú te vas al océano y encuentras a los peces, desarrollas una industria, y eso es el llamado a que la humanidad debe conservar esa riqueza que es un tesoro infinito, porque el mar, el océano nunca se nos va a desaparecer, y mucho menos su recurso. Entonces, eso, llevarlo al campo de la práctica con un amor verdadero, pero cuidando también el medio ambiente. Hay que tener mucho en cuenta eso de que también las especies marinas hay que asegurarlas y tener un espíritu pensando en la humanidad, que es una reserva que lo tiene ahí como para poder asegurar nuestra paz verdadera, ¿no? Yo creo también que debemos de resaltar que la Federación para la Paz Universal en estos últimos años, la UPF Perú,
ha contribuido con los más necesitados porque es una de las federaciones que se ha acercado a Villa María del Triunfo, a Titlio Chico, durante todos los meses de los años pasados, sin que existiera la pandemia, llevando ayuda, víveres, regalos, ropa a los niños más necesitados. Ahora podemos ver en los canales de televisión, en diferentes medios, que algunos llevan ayuda, pero la UPF lo ha hecho sin que les pidieran. Ha asistido a diferentes tipos de eventos, a Villa María del Triunfo, a Ticlo Chico, y para eso felicitamos a los embajadores para la paz que continúan haciendo labor social y lo podemos ver en las diferentes redes sociales de la UPF Perú. Así es, y queremos pues continuar con este programa que lo transmitimos todos los martes a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma digital de Moderna Radio Papá. Dígame, licenciado, el trabajo en casa por esta pandemia también ha hecho que se recorte la cantidad de trabajadores en muchos negocios. Cuando vuelva a la normalidad, dicen por ahí, hay muchos empresarios que dicen, ¿para qué tengo recepcionista, tengo asistente, tengo diferentes personas que me ayudan de repente en el trabajo? Si es que puedo reducir, incluso puedo dejar de pagar locales con el trabajo en casa. O sea, ¿va a haber reducción de personal? ¿De esto también se ha hablado? Bien, bueno, permíteme solidarizarme con el saludo que usted le ha hecho llegar a nuestros amigos embajadores y felicitarlos porque sé que antes de la pandemia sí han hecho una contribución total. Siempre hemos estado ahí acercándonos a lugares en donde hay esa necesidad, lugares vulnerables que hay que apoyar, estamos ahí. Y incluso lo han hecho durante toda la pandemia. Yo felicito esa energía, esa garra, ¿no? Ese ser guerrero, embajador guerrero, en donde a pesar del temor de contagiarse, es más fuerte el amor que tiene para el prójimo y hacer llegar donde hay esa necesidad que incluso después de esto se nos viene incluso otra fuerza más que nos va a necesitar. Entonces ahí estamos como soldados, embajadores de la paz para estar llegándoles ahí. Con respecto a la pregunta, sí, miren, esto de la virtualidad tiene sus pros y sus contras necesariamente, ¿no? Nos ha permitido ahorrarnos tiempo y distancia, ¿no? Esa es una de las características que todo el mundo dice, bueno, este teletrabajo, no presencialidad o la virtualidad nos ha ahorrado de tener que viajar. Por ejemplo, un trabajador de acá se iba a San Borja, Surco, Miraflores, ha ahorrado el espacio, ¿no? Ya para qué viajar, el tiempo, costos, insumos, pero bueno, es una parte ventajosa, ¿no? Y a la vez también nos permite también involucrarnos a entrar en este tema de lo que es la virtualidad, ¿no? Pero sí es también tener en cuenta mucho esto de que adecuándose a la realidad de cada una de las empresas, han podido darse cuenta, sobre todo las que han sobrevivido y tratar de ver que este teletrabajo sí permite reducir personal, pero ahí estamos intentando un poco rehusando los principios de como lo que le decíamos hace un momento en mi entrevista, ¿no? Dejar a un desempleado, a un trabajador que me ayudó a sacar adelante mi empresa, y el simple hecho de poderme ahorrar algo, simplemente lo despido porque esta virtualidad nos ha traído eso. Nos ha ahorrado algunas cosas y también algunos piensan en la parte económica, pero no piensan en la parte humana, que vamos a dejar a una persona desempleada, detrás de esa persona hay una familia, detrás de esa familia tenemos a chicos que están estudiando, que van a llevar, o sea, vamos a contribuir más a lo que dice pues el Banco Mundial, la extrema pobreza. Al actuar de esa manera, vamos a dar mucho, va a llegar a concretizar lo que sí dicen, pues, ¿no? Aumentar el índice de pobreza. Entonces, yo particularmente me sentiría pues inhumano, ¿no? El actuar en esa medida. ¿Por qué? Porque pues sería egoísta el ver eso, ¿no? Ahí entra el espíritu eso también de lo que es la interdependencia, o sea, tratar de ver, ponerse en la situación de las demás personas. No, para mí no es fácil decir, ¿sabes qué? Mira, hasta acá nomás y punto. Es bien difícil, yo lo vería un poco inhumano. Bueno, en cierto modo, ¿no? Pero no todos, a veces los empresariados no tienen esa misma perspectiva, ¿no? Yo les decía que hace poco en esta cumbre que había por la Cámara de Comercio, veía que qué bien se preocupaban por el comercio exterior, las estrategias, los mercados, las nuevas modalidades, etcétera, etcétera, pero ninguno de ellos tocó el tema de lo que es qué hacer con los trabajadores que se quedan desempleados, cómo ayudar, cómo solidarizarnos con ellos. ¿Entiendes? O sea, esa es la mentalidad a veces del empresariado, ¿no? Ve todo lo que es su riqueza, mejorarla, enriquecerla, contribuirla, pero quienes están detrás de esa empresa que soportan todo el peso que son los empleados o los trabajadores, ni los tocaron.
Y eso yo esperaba poder hacer esa pregunta como embajador y meter la pregunta para ver eso de la parte de solidaridad, nada, no pude porque, bueno, era una cuestión cerrada solamente de los ponentes, pero me quedé con esa pregunta que, bueno, ya lo haré de repente por ahí, por otro medio virtual, ¿no? María Elena y Jaime, queremos saludar a nuestros seguidores, aquellas personas que comparten nuestra entrevista, el programa de la UPF, y también nos dejan sus comentarios. En especial queremos saludar a Ángel Morán, Alfredo Lonzoy, Simón Condori, Lina Montedoro, Norma Rugel, Yolei Ley y al obispo José Urtiaga. Gracias por seguirnos martes a martes. Y también recordarles que este 21 de noviembre a las 7:30 de la noche tenemos nuestra transmisión en vivo desde Corea, el Rally de la Esperanza, por un mundo unificado y de paz. Continuamos con nuestro invitado, el licenciado Segundo Valentín Valladares Melgar, con quien tratamos el tema el papel de las empresas en la construcción de un mundo de paz. Adelante. En la cumbre de Corea del Sur, organizado por la UPF, se tuvo la participación excelente del exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ¿no? Y él pronunció unas palabras muy importantes para la organización UPF. Él dijo que la UPF cumple y va a cumplir durante todo este tiempo, y su papel va a ser muy importante en la construcción de una paz duradera y de una cultura de paz. Él también habló acerca de esta parte de la responsabilidad de las empresas, de los empresarios, de los negocios, y voy a leerle textualmente lo que él dijo en esta cumbre. Los negocios responsables no son solo una fuerza, dijo, no son solo una fuerza por el bien. Hacer el bien es bueno para el resultado final. Los negocios triunfan cuando las sociedades triunfan, dice. Entonces, hay algo muy importante que él está mencionando, ¿no? Y esto tiene que ver con la coprosperidad también, ¿no? Nuevamente volvemos a reiterar este punto muy importante, ¿no? Donde la riqueza debe ser compartida por todos. La pregunta, licenciado Valentín Valladares, ¿se puede ser una empresa exitosa financiera, económicamente, y a la vez cumplir con la responsabilidad social y el desarrollo sostenible? ¿No? Porque muchos pueden pensar, ¿no? Bueno, yo soy exitosa financieramente, invierto mi dinero, bueno, está bien, ¿no? Pero a la vez también se puede ser responsable también por la sociedad y sobre todo por el desarrollo sostenible. ¿Qué podría decirnos usted, por favor? Sobre todo en estos momentos que la sociedad enfrenta una situación de crisis, ¿no? Viene procedente de la historia moderna en estos momentos. Hay crisis financiera, crisis económica, crisis industrial, crisis del medio ambiente. Yo retomo un poco las palabras del exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pues es experto en lo que era todo lo que es el medio ambiente y el clima, ¿no? Pero también incursión en lo que es el tema de las empresas. Y eso obviamente nos permite hacer de que los recursos sociales de la naturaleza y totalmente el desarrollo social debe ser sostenible. Eso es lo que busca la sostenibilidad del desarrollo social. Entonces, involucrar a las grandes empresas en el desarrollo de la sociedad para el beneficio de una buena vida sostenible también, incluso también contribuir en el medio ambiente, toda vez que este es nuestro planeta Tierra. Acá nos ubicamos todos. Acá están los grandes empresarios que utilizan a este ambiente que es su local, que es la tierra, ¿no? Y deben por lo menos de todas sus mejores riquezas y logros que tiene, pues tratar de contribuir para la sostenibilidad de nuestro medio ambiente, ¿no? Evitando la contaminación ambiental, tratando de revertir un poco las ganancias en contribuir un poco el desarrollo de la sociedad. Eso es parte también de los principios rectores de la UPF, ¿no? Que es la prosperidad mutua, ¿no? Y dentro de ellos los valores universales que juegan un rol muy importante. Y dentro de ellos, les decía hace un momento, pues ver lo que es ser empático, ¿no? La resiliencia, también ver mucho eso en las empresas. El empresariado juega un rol muy importante. Y esto tiene que ver, como digo,
para poder revertir esa crisis social. ¿Qué hacer ante eso, ¿no? Ese empresariado debe tener esa visión, ¿no? De hacer que sus recursos como desarrollo deben tener una sostenibilidad en la sociedad. Bien, aquí tenemos otra pregunta que nos hacen llegar, que es importante. Dice, las empresas farmacéuticas, los supermercados, nunca pararon. ¿Deberían de apoyar más a las personas necesitadas? Porque ellos no han dejado de parar. Es todo lo contrario, más bien han tenido más negocio, ¿no? Claro. El rubro de la industria farmacéutica, las mismas industrias farmacéuticas, las mismas farmacias, de alguna manera, claro, ellos, en esto de la pandemia, pues ha servido para ellos incrementar sus recursos, manejar el tema de los precios de las medicinas. Bueno, algunos sí han actuado con ese tipo de empatía y algunos han actuado también ser un poco interdependientes, manteniendo los precios y todo ello. Pero como también hubieron personas que especulaban, y eso de alguna manera a veces es también un tanto por la falta de control que hay en nuestro país en respecto a las empresas. Mucha especulación, mucha informalidad hace de que las personas aprovechaban la necesidad que atravesaba en esos momentos por las circunstancias de la pandemia, y muchos de ellos, aparte de que ganaban, incrementaban los precios. Entonces, bastante egoísmo, ¿no? Bastante indiferencia de parte de ellos. Y bueno, pues, bueno, hasta el momento sabemos que hay grandes cadenas de farmacias en el país, y hasta el momento, pues, bueno, no esperemos que ellas en el llamado que se le haga, sobre todo en estos momentos, o sea, pensemos en el después del COVID, ¿no? La etapa post-COVID, esperemos que conforme ellos han ido acumulando, yéndoles de la mejor manera, se puedan solidarizar. Ya como embajador tocaremos la puerta de alguna de ellas para tratar de contribuir en los lugares que debemos hacer llegar por ahí un poco de medicina. Ojalá que tengamos una respuesta positiva y ahí estaremos viendo pues que sí, bueno, es la propiedad o la prosperidad compartida, lo que se llama, ¿no? Muy bien, hoy día estamos tocando el tema, el papel importante de las empresas en la construcción de un mundo de paz. Estamos en cabina virtual con el licenciado Valentín Valladares Melgar, embajador para la paz. Licenciado Valentín, ya que se aproxima, muy pronto vamos a tener un lanzamiento de una nueva organización. A fines de este mes de noviembre es la Organización Internacional para la Paz y el Desarrollo Económico, ¿no? Y usted, como lo dije al inicio del programa, tuvo la oportunidad y nos representó excelentemente en la Cumbre Mundial de Corea, realizado en febrero de este año. Cuéntenos un poco, así brevemente, acerca de su experiencia laboral en este campo del mundo empresarial. Sí, bueno, en mi rubro, en el caso de lo que es educación, nos preocupó mucho respecto a lo que era, obviamente, el que algunos alumnos se desconecten. La verdad que es una experiencia que preocupante, ¿no? Porque habían alumnos que, bueno, uno primeramente que no tenían equipos, los celulares no estaban adecuados, no estaban apropiados a poderle poner un Zoom, ¿no? O alguna otra plataforma. Entonces, por ahí un poco como que vimos que había esa debilidad, esa falencia por ahí. Otros no tenían internet, algunas madres de familia tenían que recargar sus celulares. Bueno, en los primeros meses que no salían porque estaban en el confinamiento, pero de pronto venía otra preocupación más, que tenían que salir sus padres a trabajar y se quedaban sin equipo los alumnos. Entonces, eso es un poquito como que nos llevaba a replantearse y a ver qué hacer. Por ahí buscábamos alternativas con los grupos WhatsApp, etcétera, etcétera. Esto del lanzamiento de la AIEP, que es la Asociación Internacional para la Paz y el Desarrollo Económico, encaja muy bien en estos tiempos que estamos viviendo en nuestro país. ¿Por qué? Porque nos va a permitir involucrar, ¿no?, a todos los sectores. Por eso quisiéramos más adelante hacer esa invocatoria a los grandes empresarios, ¿no? Llegar a ponernos con ellos en contacto, en comunicación, para trabajar muy bonito con esta asociación, porque se va a hacer un trabajo extraordinario, toda vez centrado en la paz mundial, que es lo que necesitamos. Entonces, la asociación va a jugar un rol muy importantísimo en el Perú y en la región, acá en América Latina, sobre todo. Escuchaba hace poco, hemos tenido entre el 11, 12 y 13 de septiembre, tuvimos la gran cumbre internacional de líderes,
y ahí también se tocó mucho este tema de lo que era también la formación de la Asociación Internacional para el Desarrollo Económico y la Paz. Entonces ahí involucraron eso, ¿no? Siempre pensando en la unidad, ¿no? En no trabajar de manera separada o independiente, ¿no? Buscando la unidad partiendo desde la familia, que es la base fundamental para todo tipo de desarrollo, sobre todo la contribución de la paz, buscar la unidad en el trabajo, ¿no? En la región que estamos viendo en los países, oportunidades que tienen que presentarse. Y ahí es un propósito excelente que tiene que involucrar a todos los líderes empresariales aquí, de todos los sectores, para hacer un trabajo que el Perú nos llama a trabajar, sobre todo en estos tiempos que estamos atravesando y pensando siempre en la post-pandemia que se nos viene, en donde vamos de repente a incrementar el trabajo. En el sector de educación, sí, lo que sí quisiéramos más bien ver a través de este espacio, a los grandes entes que están en la parte administrativa o los funcionarios, ¿no? Preocuparnos un poco y ver, porque esto de la virtualidad ya se quedó en casa, ya el ministro de Educación ya lo dijo, el presidente ya lo dijo, la virtualidad se queda en el país, pero pensemos ahora en sacar una ley de la educación virtual, que es fundamental. O sea, ¿para qué? Para que las personas se sientan seguras de que estudiar una clase virtual tenga la certeza de que me va a servir un certificado para yo poder seguir una carrera superior en la universidad. En otros países ya lo han hecho. Conversábamos antes, fuera del aire, con el amigo que está a cargo de la parte técnica y nos decía, pues bueno, en otros países esto ya tiene más de 20, 25 años. Y en el Perú recién hemos llegado a la educación virtual, algo que la verdad nos agarró en el aire a todos, particularmente mi persona. También tuve que involucrarme y llevar un curso, otro curso por acá, ver herramientas, se me era bien difícil. Yo cuántas veces anhelaba estar en esto, lo que es Virtual Educa, que es una cumbre que hacen en educadores, y esta vez le tocó hacerlo en Portugal, y tuve la suerte de ingresar ahí, donde pudimos ver que existen herramientas que tienen hace más de 15, 20 años que están en el mercado, y para nosotros una novedad. Entonces ahí un poquito como que nos falta que el Estado también tome seriamente esto de la que es educación virtual, e incluso el teletrabajo. Hablando también esto de la mayoría de las empresas se ha puesto en teletrabajo, todos estamos ahorita en esta situación, entonces un poquito como que nos falta normalizar y ver y empaparnos bien. ¿Para qué? Para que se tenga más credibilidad con el trabajo que se haga. El mismo gobierno ahorita está con esa preocupación de ver cómo hacemos para la finalización del año escolar, para certificar a los alumnos y llegar a la parte final. Por ahí tiene una alternativa, plantea de que de repente algunos alumnos terminan en diciembre, otros van a seguir sus clases enero, febrero, los que recién entraron en agosto van a seguir hasta agosto del próximo año. O sea, la verdad que esto sí, en sí nos pone aprietos a todo el mundo, pero eso es por falta de ¿qué? Por falta de un poquito más de preparación, estar más involucrados en la tecnología, involucrarse más. La parte que es tecnócrata, que está ahí en la parte administrativa, debe pisar tierra y bajar a ver, involucrarse más, darnos un poco más de insumos sobre todo en la empresa que, bueno, el Estado trabaja con, yo aprendo en casa, tiene 3 herramientas, trabaja el televisor, trabaja la radio, y por ahí algunos docentes que incursionan en lo que es estas plataformas. En el caso de los colegios privados, nos hemos tenido que vernos obligados a contratar plataformas para no dejar atrás esto y estar a la par de lo que es el desarrollo tecnológico. ¿Podría dar un mensaje como empresario y embajador para la paz al empresariado peruano y a todos los que alguna vez deseen emprender? Bien, sí, el mejor mensaje que yo le podría decir es exhortarlos a nuestros amigos embajadores en que ellos de alguna manera afiancen involucrarse manejar este tema de lo que es la cultura de la interdependencia, toda vez que esto nos conlleva a una prosperidad mutua y a través de los valores universales que hay que manejarlos, manejar un poco la empatía también con sus mismos trabajadores y tratar un poco de ver también con el público o con sus usuarios, ¿no? O con los clientes en este caso, ¿no? Dependiendo del rubro, el sector que estén trabajándolo, haga un llamado a solidarizarnos en estos tiempos que nos están llamando, involucrarnos más y ser un poco humanos, sensibilizarnos un poco más. De esta manera también un poco nos ayuda a estar, dice, ¿no? Bueno, con mi conciencia tranquila, yo crezco como persona y a la vez crezco también un poco aportando a la humanidad, a la paz mundial
que lo necesita y nos llama arduamente. Aquellos que quieren emprender, es muy bonito. La empresa, el emprendedor es aquella persona que es creativa, tiene una creatividad única. Conversaba el día de ayer con unos, bueno, no sé si cabe el paréntesis hacerlo, con un amigo, decía, mira, el peruano es creativo, emprende y aprende, y inventa. Yo le dije, miren, si el peruano agarra piedras, las pinta, las vende, y sale de la situación en la que se encuentra. Entonces, lo que yo quisiera es que en el mundo empresarial, es una cuestión que siempre va a ser un poco difícil, pero cuando tú lo haces pensando siempre en el prójimo, en cada vez que tú vayas acumulando un poco de tu ganancia, siendo un poco compartido, Dios te va a proveer, y Dios te provee más. Cuando uno comparte, es el que provee. Yo digo, el mejor socio, el mejor accionista de todo empresario es Dios, porque Él te va a permitir impulsar más y te va a permitir ser cada vez más solidario y te va a bendecir en tu trabajo que tú tengas. Esto es lo que yo le diría que sigamos. La empresa no para en el país, la empresa tiene que seguir para adelante, pero a la vez también ser más humanos y más solidarios y más resilientes y más empáticos con las personas que puedan ver. Bien, a esta altura del programa le queremos agradecer, licenciado Valentín Valladares, embajador para la paz, y vamos a hacer la entrega como a nuestros invitados que martes a martes están aquí en el programa de la UPF Perú, transmitido por Radio Moderna, Radio Papá. Este es un certificado de reconocimiento. La Federación para la Paz Universal, el presidente de la UPF Perú, extiende el presente reconocimiento al licenciado Valentín Valladares Melgar por su excelente participación en el programa de la UPF Perú, que se transmite por Radio Moderna, Radio Papá y los medios digitales, promoviendo una cultura de paz en nuestro país, hoy martes 17 de noviembre del año 2020. Firmado doctor Trevor Edward Young, presidente ejecutivo de la UPF Perú. Muchas gracias, licenciado Valentín Valladares Melgar. Sus palabras finales, por favor. Bueno, agradecer una vez más. Bueno, esta es la segunda vez que estoy con Radio Moderna. Recuerdo mucho que estuvimos a escasamente 2 semanas para que se dé este problema del confinamiento y me entrevistaron respecto al viaje que tuvimos en Corea y hablábamos el tema de urgentemente tomar medidas inmediatas en salud, en educación, sin saber de que esto, bueno, pensábamos que iba a ser 15 días, un mes, pero me llena de mucha satisfacción estar nuevamente con ustedes. Sé que han habido, bueno, momentos bien difíciles. Me apena mucho recordar que estuve en la grabación con uno de sus compañeros de Radio Moderna, que no los acompaña en esta vez, pero él desde allá nos está bendiciendo porque es una persona que yo sé que tuvo muchos años ahí trabajando con ustedes. Felicito al equipo de Radio Moderna. Cada vez hacen temas mucho más amplios, muy buenos, y sé que están contribuyendo mucho para la sociedad peruana, sobre todo para la contribución de la paz. A usted, amigo Jaime, gracias también por darme esta oportunidad de estar aquí compartiendo algunas experiencias, algunos tips de repente en lo que es educación, y bueno, pues felicitarlos una vez más al equipo periodístico de la UPF Perú, que en pandemia no nos paró nada y no nos va a seguir parando porque teníamos mucho por delante. Bien, muchísimas gracias. Hoy estuvo en el programa de la UPF Perú, segundo Valentín Valladares Melgar, licenciado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Facultad de Humanidades, especialidad Filosofía e Historia, embajador para la paz de la UPF Perú, promotor, director y fundador del Consorcio Educativo Niño de Jesús, sedes Lima y Piura, presidente y fundador del Instituto Cultural Ruricancho, integrante de la mesa técnica del programa sectorial Barrio Seguro, y el tema que he tratado es el papel de las empresas en la construcción de un mundo de paz. Muchísimas gracias y con nosotros será hasta el próximo martes, con saludos, por supuesto, para el doctor Trevor Jones y para la señora Faith Jones, que nos acompañaron durante todo el programa. Hasta aquí llegó el programa de la UPF Perú. Retornamos el próximo martes a las 6:30 de la tarde. Hasta el martes.